Muy bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, estamos en contacto con el sociólogo Fernando Filgueira, una de las últimas incorporaciones al GACH. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Es un gusto, Gabriel, estar con ustedes. Bueno, Filgueira fue distinguido con el premio Humboldt de investigación, una distinción otorgada por la Fundación Alexander von Humboldt, que rinde homenaje a los científicos que se destacaron por su aporte y que busca investigadores de todo el mundo para que puedan realizar estudios avanzados en Alemania. Te felicitamos por esto, Fernando. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un Bueno, de esos mimos al ego. sí, claro, son buenos y aparte los mereces. Fernando, un par de preguntas queríamos aclarar contigo porque estás en un área en la que, si bien aplica la ciencia, el conocimiento, está muy vinculada al comportamiento de la gente, ¿verdad? Y a cómo repercute esto en la gente. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué cambió la percepción del riesgo de la gente cuando en el comienzo de esto estábamos bien, entre comillas, como país, y la gente no salía, vos veías la calle vacía, y ahora que por todos lados se difunde que estamos horribles, vos mirás la calle y hay una normalidad absoluta? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay por lo menos tres elementos que se pueden señalar. Nosotros iniciamos estos tipos de estudio observando los datos comparados ya por abril del año anterior, del 2020, dentro de la unidad de métodos y acceso al dato, a datos, y luego el GACH me invita a mí personalmente, pero en verdad, a iniciativa del GACH se crea este Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que tiene también colegas de psicología. Los tres elementos, yo te diría, digamos, que me parece que podemos identificar es, el primero de ellos es que existía un componente importante de incertidumbre con respecto al comportamiento del virus, y junto a ese nivel de incertidumbre importante, el espejo que teníamos más inmediato en ese momento era, si se quiere, la situación que estaba atravesando España e Italia, que no sé si recordás había sido de una letalidad muy alta, en un contexto de expresión comunitaria radical de la pandemia, con sobrecarga sobre los CTIs, etc. Ese es el primer elemento. Pero me parece que el segundo elemento es que también hubo una comunicación y un conjunto de decisiones por parte del gobierno que transmitieron la severidad de lo que podíamos enfrentar y además generaron enormes limitaciones, digamos, o disminuciones de demanda y de incentivos a la movilidad. Recordemos que en marzo, con muy pocos casos, el gobierno cierra todo, ¿verdad, Gabriel? Sí, No cierra algunas cosas. sí. Salvo lo esencial, cierra todo. Muchas veces confundimos esto con el tema de la cuarentena obligatoria. Digo, que efectivamente Uruguay no la asume, pero cerramos todos los comercios no esenciales, cerramos la educación, cerramos el deporte profesional, cerramos el deporte amateur, cerramos los espectáculos públicos. Eso transmite también, señaliza de alguna manera, ¿verdad? Y el tercer elemento que me parece importante es que Uruguay llega a la pandemia con un conjunto de stocks de resiliencia, es decir, con una capacidad de enfrentar este shock agudo, porque es un shock exógeno, ¿verdad?, externo y agudo sobre todos los aspectos de la sociedad, pero con un stock no menor. Cuando lo comparamos con el resto de la región, bueno, por ejemplo, menos de la mitad de la pobreza que el país que nos seguía, que era Chile. Cuando nos comparamos en términos de formalidad del trabajo, muy por encima de la región, en términos de acceso al seguro de desempleo, también, con necesidades básicas y satisfechas, también. Un periodo relativamente prolongado en donde los sectores no pobres vulnerables habían podido generar cierta capacidad de ahorro. Es verdad, veníamos de unos últimos 2 o 3 años no buenos, pero aún comparativamente teníamos ese stock de resiliencia que permite una disminución marcada de la movilidad con todos los efectos consiguientes que ello implica. Entonces, yo te diría, ¿por qué logramos disminuir tan marcadamente la movilidad? Bueno, sin duda el tema de percepción de riesgo opera. Opera porque lo señaliza el gobierno, opera porque nuestro espejo era España e Italia, pero opera también después un conjunto de condiciones estructurales que permiten al país, con esas herramientas, decir, me guardo por un tiempo importante, suprimo un conjunto de actividades económicas y tengo mecanismos para trabajar lo que sé que es un impacto desigual sobre la población. Sí, me pareció interesante ese aspecto, ¿sabes?, de la incidencia de la pobreza, porque a mí al principio me llamaba la atención que con todas las condiciones
de hacinamiento, de falta de agua corriente, no hubiera un estallido en sectores más marginales, en los sectores más deprimidos, ¿no? ¿Cómo jugó? O sea, la pobreza juega en contra. La pobreza juega por esto último que último que acabás de decir, pero también por otros factores. La pobreza juega a favor del virus. Por eso, la pobreza, la informalidad, el hacinamiento en los hogares, todo ello juega a favor del virus, eso lo sabemos por los estudios comparados también, que demuestran que es mucho más complejo. Es decir, Perú podía intentar generar una política incluso de confinamiento obligatorio, pero en un contexto en donde casi el 70% de la población que está ocupada es informal. Bueno, es extremadamente difícil. Nosotros teníamos la situación inversa. Casi el 70% de nuestros ocupados eran formales y con algunos ajustes que hizo inteligentemente el gobierno, tenían acceso a un seguro de desempleo. Teníamos también la tarjeta alimentaria y las asignaciones familiares, un sistema integrado de salud que tampoco es menor. Por supuesto, eso no quiere decir que no tuviéramos situaciones problemáticas, pero cuando nos comparamos con la región, claramente esas diferencias importan. Está claro. Entonces, en la medida en que teníamos esas condiciones y que se señalizó claramente y se cerró prácticamente todo rápido, con pocos casos, logramos entonces prácticamente no tener transmisión comunitaria. Ahora, en una parte del documento ustedes dicen, la pérdida de ingresos por la actividad, si cerramos la educación, no hay compensación posible. Pero la pérdida de ingresos por la actividad económica, que fue frenada o ilimitada, esa sí tiene compensación, dicen ustedes. Entonces, si en lugar de la educación ponemos a comparar la pérdida de ingresos por la actividad, que tiene una compensación, y la vida, es decir, aquellas medidas que apuntan a lo sanitario, llegamos a una conclusión todavía más radical. La vida no tiene compensación ni tiene retorno. Es decir, habría que haber apuntado más a medidas de tipo de afectación económica que luego el gobierno las puede sí solucionar. El GACH en su momento, ¿te acordás, Gabriel? Planteó, eso sí fue una recomendación explícita del GACH, que la educación debía ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, ¿no? Sí. Lo mismo se mencionó con respecto al tema de la atención de salud presencial, aunque sabemos que los equipos de salud están sobrecargados. Justamente por esto que vos señalás, es muy difícil compensar esas pérdidas que se generan por una no presencialidad o desvinculación educativa o porque no identificamos con un examen un cáncer de cuello de útero en términos tempranos. Y por el contrario, efectivamente, lo económico es compensable de otra manera. Es verdad, requerís un esfuerzo fiscal, ¿verdad? Se requiere un esfuerzo fiscal. De alguna manera uno lo que se tiene que preguntar es, en este contexto, ¿cuáles son los dos agentes que te están aguantando la atacada? Digamos, sobre todo el Estado y las familias. Digamos, son los dos grandes agentes que te están aguantando la atacada. El mercado se va a ver resentido, de hecho se está viendo resentido. Hay actividades que tienen que cerrar porque tienen brotes, etcétera. Entonces, allí sí hay una discusión de la secuencia, del timing, cuándo, cómo y qué cerrar, ¿verdad? Y mi impresión, y allí hablo en nombre personal por un lado, obviamente, y como parte del equipo de la Unidad de Métodos de Acceso a Datos, donde con Nicolás Schmidt, con Alicia Carneiro, con Jimena Pandolfi, con Gustavo Méndez y con los colegas de psicología, Alejandra López, Nicolás Brunet y Ricardo Bernardi venimos trabajando. La percepción que nosotros tenemos es que una apuesta interesante hubiera sido el cierre de un conjunto de actividades que tienen un impacto económico sin duda importante y que por lo tanto tenían que ser compensadas, antes que el cierre de las actividades educativas y de las actividades que refieren, por ejemplo, a salud presencial o a otros bienes públicos claves, que si no hay presencialidad es muy difícil sostener estos mecanismos. Por supuesto que la educación también debería haber migrado mejor a modalidades híbridas, pero bueno, es claro que no estamos en condiciones de garantizar a los sectores más vulnerables modalidades híbridas adecuadas de presencialidad y virtualidad, por lo tanto la presencialidad es muy importante. Ahora bien, las medidas tomadas igual apuntan en el sentido de disminuir la movilidad. Esa es un poco, yo entiendo la apuesta que se hace con las medidas tomadas, con una meta muy diferente a la meta que tal vez discutimos en algún momento entre octubre y noviembre, que era cuando estaban creciendo los casos, que era volver a tener el virus controlado, es decir, volver a un modelo en donde la circulación comunitaria es lo suficientemente baja, es más bien no existe o está en brotes controlados,
que la estrategia de testeo y trazabilidad funciona razonablemente bien. Ya la vuelta a eso no parece ser lo que se propone con estas medidas. De hecho, explícitamente creo que el planteo que se está haciendo ahora es no saturar los CTIs. El objetivo ya no es el del control de la pandemia, sino que parece que habría una decisión tomada, no sé si explicitada o no, de decir, bueno, vamos a convivir con más casos y con más muertes para sostener la actividad económica y vamos sí a evitar la saturación de los CTIs, o intentar evitar la saturación de los CTIs, porque de suceder eso además sabemos que los niveles de letalidad, esto es, muertes por casos positivos, aumentan notoriamente. Sé que estás corto de tiempo, te hago la última en dos sentidos, en dos niveles. La vacunación. Según algunas encuestas de empresas privadas, pero también una hecha por la Universidad de la República, hay un núcleo duro de unos más de 400.000 personas, 400.000 uruguayos, que no se quieren vacunar. Te quiero preguntar, ¿a qué atribuís vos esta resistencia de un número tan alto de personas a la vacunación cuando somos un país acostumbrado a vacunarnos, tenemos un sistema único y obligatorio de vacunas, no es que no sea una cosa ajena? Y la segunda es si corremos el riesgo de no poder alcanzar la inmunización de rebaño. Mira, sobre lo primero, si bien es un tema claramente de las ciencias sociales, digamos, de preguntarnos por qué la creencia o no en ciertos aspectos, o la predisposición comportamental, te digo que no tengo suficiente información para darte una respuesta. Te digo mi impresión. Mi impresión es que ese número es un número que debiera moverse a la baja en la medida en que las vacunas se empiecen a dar y no aparezcan situaciones extendidas, digamos, y agudas de reacciones adversas. Esa es mi impresión, en la medida en que entiendo que, bueno, vacunas desarrolladas muy rápidamente, fuertemente en el espacio mediático, a veces politizadas y discutidas, pueden generar algunas dudas, tecnologías novedosas, etcétera, pueden generar algunas dudas iniciales, pero yo diría que ese núcleo duro del que vos hablás, Gabriel, yo esperaría que disminuya. Es decir, creo en el fondo que no es tan duro, ¿verdad? Que si medimos de otra manera y vemos cómo se desarrolla, no sería tan duro. Pero la verdad que esto es realmente especulación de mi parte, ¿no? Estamos realizando un conjunto de encuestas en torno a una serie de aspectos y vamos a incluir preguntas sobre el tema de vacunación para tener más elementos. Hemos visto algunas de las encuestas. En el nivel especulativo yo espero, además soy optimista de que no haya un grupo tan grande, tan extendido, que niegue la posibilidad de vacunación. Ahora, si existiera un grupo extendido, 400.000 personas, igual acordate que estamos hablando, digamos, de un porcentaje de población que estaría entre, saquemos a los niños y a los adolescentes que en principio no se estarían vacunando ahora, pero estamos hablando de casi 3 millones de personas. De 3 millones de personas, 300.000 serían el 10%, ¿no? Ajá. La inmunidad de rebaño se logra con menos de eso. Ahora, sobre el segundo punto, yo ya no soy un especialista sobre el tema de inmunidad de rebaño y sobre el tema de las vacunas, porque digamos, lo que sí puedo es plantear algunos parámetros. Las vacunas tienen por lo menos 3 tipos de efectividad diferentes que se pueden discutir, además del tema de la seguridad, pero el término de efectividad es evitar contagios, evitar la progresión sintomática de la enfermedad y evitar casos graves de hospitalización y muerte, ¿verdad? Uh-huh. Esos 3 parámetros, en el caso de Pfizer, parecen ser muy altos en las 3 dimensiones. En el caso de Sinovac parece ser más altos en la segunda y sobre todo en la tercera dimensión. Pero la verdad que allí yo no soy especialista, con lo cual, si fuera cierto que la vacuna Sinovac no tiene una efectividad tan alta en términos de contagios, ahí sí el tema de la inmunidad de rebaño también es problemático. Ahora uno podría decir, bueno, si vos me reducís a una mínima expresión los casos que progresan en forma grave y de hospitalización y eventualmente de muerte, bueno, yo puedo convivir con el virus. El problema ahí es lo que estamos viendo, ¿no? El tema de las mutaciones. Virus que circula, virus que muta. Virus que muta, virus que se vuelve más inteligente para evadir ya sea las medidas farmacológicas o incluso las medidas no farmacológicas para frenar lo que nosotros intentamos colocar. Fernando Figueira, sociólogo, te agradecemos mucho y esperamos en el correr del año poder tenerte aquí para conversar un poco más largamente y quizá con un poco menos de preocupación. Muchísimas gracias, Gabriel, y a las órdenes. Que pase bien.
Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a estar con Valentina Jiménez y Federico Comesaña para analizar los números fríos de las vacunas, de quienes están dispuestos a vacunarse y quienes no, y algunos otros aspectos sobre la conferencia que dio el gobierno en estas horas.